para los que no me conocen, me llamo Roberto Albarrán. Soy médico, soy psiquiatra. Actualmente estoy con Médicos Sin Fronteras terminando ya un proyecto en Sudán. Ok, bueno, pues para todos los que nos están viendo, el TDA es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y hoy vamos a hablarles de eso y cómo el CBD nos puede ayudar, ¿no? Es importante hablar porque es sumamente estresante, no nada más para la persona que padece el problema, es sumamente estresante para los familiares y para todo el entorno social de quienes rodean a la persona que padece TDA, desde, desde la escuela, desde el trabajo, y algo que es muy importante mencionar también y que es bueno ya romper este mito es que antes se creía que esto era exclusivo de los niños y de los adolescentes. Pero hoy se sabe que el TDA hasta en un 30-50% permanece en la etapa adulta. Entonces, esto es muy importante de mencionarlo porque los adultos también padecen TDA. O sea, no es nada más algo exclusivo de los niños, también lo padecen los adultos y entonces los adultos son los que ahora se están dando cuenta de que sus hijos, de que los niños están teniendo los mismos comportamientos, las mismas dificultades que ellos tenían cuando eran chicos y eso está haciendo que, bueno, esto sea cada vez mayormente diagnosticado y pues ahí tenga un mayor alcance. ¿Qué es el TDA? Vamos a comenzar por ahí. Efectivamente es una abreviación para lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, bueno, podemos definirlo, muchos autores lo mencionan como una enfermedad psiquiátrica, un trastorno psiquiátrico, muchos como un trastorno neurológico, pero la verdad es que el TDA es un trastorno cerebral. Vamos a englobarlo porque es un problema que surge en el cerebro. Estamos hablando de sustancias químicas que están alteradas, que están siendo deficientes en el cerebro, que conexiones hacia algunas áreas del cerebro, principalmente a las regiones frontales, regiones que son muy importantes en donde se encuentra la atención, la concentración, la toma de decisiones, la memoria. Entonces, todas estas partes que están alteradas, pues vamos a empezar a ver que se van a empezar a relacionar con el TDA. Pero no nada más es la parte biológica. Hay muchos factores que se van a ir relacionando, como cuestiones psicológicas, cuestiones ambientales, que van de la mano en este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablándoles un poquito de la prevalencia, que es importante mencionar, pues es muy común. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 15 niños padece déficit de atención e hiperactividad. O sea, es bastante. Y 1 de cada 20 adultos lo van a seguir padeciendo. Entonces, seguramente todos conocemos a alguien que tiene esto. Antes se creía que era mucho más prevalente en niños que en niñas. O sea, que por cada 3 niños, una niña era diagnosticada con TDA. Sin embargo, como de 2011 para acá, más o menos, ha habido un aumento en el diagnóstico de TDA en las niñas. Entonces, casi se ha equilibrado el número de niños y niñas con TDA. Sigue siendo un poquito más en niños, pero en las niñas también. ¿Cuándo aparece el TDA? Para hacer el diagnóstico del TDA, tenemos que tomar en cuenta que esto va a aparecer antes de los 7 años de edad. Por lo general, los papás o los maestros empiezan a dar cuenta entre los 3 años y los 6 años. Antes de eso, digamos, es muy aventurado decir que un niño tiene TDA antes de los 3 años, porque estamos hablando de un desarrollo que están teniendo a nivel de todo, ¿no? Una plasticidad cerebral, están creciendo demasiado y antes de los 3 años diagnosticar es como muy aventurado. Pero más o menos nos podemos dar cuenta entre los 3 y los 6 años que algunas señales nos pueden estar llamando la atención. Desde edades muy tempranas, esta persona ya era muy inquieta, ya era muy hiperactiva, por así decirlo. Entonces, tenemos, digamos, 3 síntomas que son principales en el TDA, ¿ok? El primero es, digamos, la falta de atención, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en nuestros niños, en estos adolescentes con la falta de atención? Los niños van a ser muy distraídos, o sea,
fácilmente se van a distraer con lo que sea. Pasa el ruido, pasa la mosca, pasa lo que sea y se distraen con mucha facilidad. Los niños, por ejemplo, no completan actividades o tareas. Empiezan a hacer una tarea y fácilmente la dejan y empiezan a hacer otra, o les cuesta mucho trabajo seguir indicaciones. O sea, son muy inatentos en esa parte. Por lo general, estos niños empiezan a sufrir, se empiezan a estresar demasiado por eso, porque no pueden llevar como el mismo ritmo, el mismo funcionamiento a nivel escolar, a nivel educativo, comparado con el resto, se empiezan a aislar y eso les empieza a generar mucho estrés. Por otro lado, tenemos la hiperactividad. La hiperactividad se caracteriza porque, imagínate, son niños que tuvieran como un motorcito todo el tiempo encendido. O sea, es como si les dieras cuerda y tienen una inquietud excesiva. O sea, todo el tiempo tienen la necesidad de andarse moviendo. Por ejemplo, si los llevas a su salón, los pones en su pupitre, en su banca, fácilmente se paran, distraen al compañero de al lado. O sea, tienen una inquietud y una actividad excesiva. En muchas ocasiones, motrizmente, llegan a ser como muy torpes. Por la misma actividad, pues tiran las cosas o no ponen, digamos, esa finura a la hora de actuar motrizmente. Se frustran muy rápido estos niños. Entonces, esta actividad excesiva comienza a ser como señales para los maestros principalmente. A lo mejor ellos son los que primero se dan cuenta, a veces antes que los papás. Entonces, la información que nos dan de la escuela es sumamente importante, porque a veces ellos son los que se dan cuenta antes, o en casa, pues a lo mejor se nos hace como, pues, algo normal, algo cotidiano, ¿no? Están en su ambiente, están en su zona de confort y bueno, pues que hagan lo que sea, ¿no? Están en casa, pero al momento de empezar a interactuar con otros niños que no los dejan, que se distraen muy fácil, que empiezan a tener ciertas conductas que les llaman la atención a otras personas, son señales que pueden empezarnos a dar algo no está como yendo muy bien. Otro de los síntomas que son muy llamativos es la impulsividad. Y esto tiene que ver más que nada como con la conducta, con el comportamiento. Son niños que se desesperan con mucha facilidad. O sea, no pueden esperar su turno, por ejemplo. Estás en una fila del súper y no, ellos ya no, se desesperan tanto que ya quieren avanzar. O sea, no pueden esperar su turno. Hablan muchísimo. O sea, una verborrea que hablan y hablan y hablan y, oye, ya. O sea, están todo el tiempo así, con una impulsividad a la hora de tomar decisiones, y conductualmente, algo que les llama mucho la atención es que eso, se empiezan como a aislar, se empiezan a distanciar del resto de sus compañeros y en algunas ocasiones tienden a ser como muy agresivos o tienden a la agresividad cuando son muy impulsivos. En los adultos, muchos de los síntomas de hiperactividad disminuyen, pero esa hiperactividad, esa inquietud, ya no la externan tanto con los movimientos, con la parte de no estar quieto, pero es una inquietud como interna. O sea, todo el tiempo se sienten inquietos por dentro, es como una desesperación interna. Sumamente, nuevamente, mantienen mucho en la etapa adulta la parte más de la inatención. O sea, son muy distraídos las personas adultas con déficit de atención. A la hora de pagar o de recibir cambios, como que se les va la onda y como que pueden dar dinero de más o reciben de menos, no se dan cuenta. O sea, son como muy distraídos a la hora de poner atención a las cosas. O sea, no pueden concentrarse en una sola cosa. No cumplen muchos compromisos los adultos con TDA, como que faltan muchas citas o ponen muchas excusas. Y de alguna manera los adultos emocionalmente se vuelven un poco muy inestables. Llegan a tener problemas como de depresión, problemas como de ansiedad. Y esto es otra cosa importante que quiero mencionar. El TDA se acompaña de mucha comorbilidad médica. O sea, sí las personas tienen el trastorno por déficit de atención, cualquiera de los tipos que mencionamos, pero es muy común, por ejemplo, en los niños que tengan problemas de algo que se llama enuresis, o sea, no pueden controlar muy bien los esfínteres.
ya sea el vesical o el anal, se pueden hacer pipí, se pueden hacer popó, es algo que pasa muy seguido también con ellos. ¿Qué pasa también en los niños? Todo el estrés les genera también muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de sueño. ¿Qué pasa en los adultos que van teniendo, en los adolescentes, por ejemplo, que van teniendo TDA? Son muy frecuentes, hay muchos estudios que indican que los adolescentes con TDA empiezan a consumir sustancias en gran medida en comparación con las personas que no tienen TDA. Entonces los llevan a hacer eso, muy impulsivos a la búsqueda de sustancias y en etapa adulta, pues algunos otros problemas, como te comenté, como de depresión, como de ansiedad, comórbidos, porque a veces los síntomas se sobreponen unos con otros. Entonces, por eso la importancia de ir reconociendo el TDA desde etapas iniciales y hay que empezar a intervenir de alguna manera. Me gustaría primero comentarles cuál es el tratamiento que tiene el trastorno por déficit de atención. O sea, uno es el tratamiento farmacológico que incluye medicamentos que se conocen como medicamentos estimulantes. El famoso Ritalin, el famoso Concerta, el famoso Adderall, o sea, medicamentos que incluso son derivados de anfetaminas. Hay otros medicamentos que no son estimulantes, como tipos antidepresivos, como la atomoxetina, que funcionan muy bien, regulan mucho la ansiedad, mejoran mucho la concentración, pero bueno, esa es la parte farmacológica. Tenemos intervenciones no farmacológicas, como por ejemplo algunas cuestiones que manejamos en la clínica donde trabajo, que son tratamientos especializados. Por ejemplo, hay uno que se llama estimulación magnética transcraneal. Es un tratamiento no médico, que no es invasivo y ayuda mediante estimulación magnética, digamos, a llevar esas ondas cerebrales hacia las regiones frontales. Entonces, de manera no invasiva, se ayuda a mejorar esa parte, sin utilizar a veces el fármaco. ¿Es hereditario? Ah, qué buena pregunta. Sí. Dentro de las causas del TDA, hasta un 40% de los pacientes diagnosticados con TDA tienen un familiar con un diagnóstico probable o de TDA o de algún otro trastorno mental parecido. Pudiera ser depresión, ansiedad, TOC, pero sí tiene una carga genética muy importante el TDA. Y bueno, pues no es la única causa. O sea, como te comentaba, sí la parte genética es una de las causas. La parte de los neurotransmisores es otra que es muy importante. Por eso el uso de los medicamentos. ¿Qué neurotransmisores? Serotonina, norepinefrina y otro, el más importante, la dopamina. Y como te comentaba, otras causas, pues sí, ambientales, que la mamá haya estado a lo mejor expuesta durante el embarazo a algunas toxinas, al tabaco, al alcohol, algunas cuestiones como en los niños que estén muy chicos que se expongan al plomo, por ejemplo, pueden llevar a ciertas predisposiciones para este trastorno. Entonces, hablando del CBD, del cannabidol, esto se volvió primero una alternativa porque muchos adultos, sobre todo, comenzaron a utilizar cannabinoides para automedicarse y para mejorar los síntomas de TDA. Y habían muchos reportes, muchos testimonios de que mejoraban muchísimo la atención, que mejoraban muchísimo la concentración, el sueño, y de alguna manera pues empezaban como a funcionar mejor y esto lo empezaban a reportar. Entonces, obviamente esto le llamó muchísimo la atención a los investigadores, a la gente que se dedica a realizar estudios, porque decían, bueno, pues vamos a tener que hacer ahora sí que pruebas, vamos a ver si es cierto todo esto, vamos a tener que comprobar la efectividad que tiene el CBD. Y bueno, efectivamente, desde principios del 2004 se empezaron a hacer muchos estudios. O sea, se empezaron a hacer estudios no nada más con CBD, también con THC y con otros cannabinoides. Pero hablando particularmente del CBD, hay un estudio muy importante que se realiza más o menos en 2017
y este encuentra algo que es sumamente importante y que llama mucho la atención. El CBD actúa a través de un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, ¿no? Ese sistema lo tenemos ya nosotros, así como tenemos nuestro sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. Bueno, tenemos un sistema endocannabinoide que va a jugar con el CBD, ¿ok? Entonces, ¿qué encontraron estos científicos? Encontraron que el CBD va a producir de manera natural la dopamina y la serotonina. Si recuerdas, hace un momento te hablaba de que una de las causas del TDA es la deficiencia de serotonina y de dopamina. Entonces, de manera natural, encontraron que el CBD empieza a producir dopamina, empieza a producir serotonina. Entonces, esto corroboró la teoría de que mejoraba la atención, de que mejoraba la concentración. De alguna manera, de la mano de esto empezaron a ver reportes de que después de 3, 6 meses de estar usando el CBD, tanto los papás como los niños empezaban a tener una reducción en los niveles de estrés. O sea, ya había como una disminución muy marcada de que tanto los papás que no tenían, digamos, el problema, se sentían más tranquilos de ver cómo mejoraba su niño. El CBD está catalogado por la Organización Mundial de la Salud únicamente como un suplemento alimenticio, un suplemento nutricional autorizado y que es totalmente seguro y tolerado en todas las personas, niños, adultos, adultos mayores, o sea, para empezar. O sea, no es un medicamento, pero tiene muchas características muy semejantes a los tratamientos farmacológicos. Entonces nos ayudan muchísimo la parte del CBD para mejorar muchos de los síntomas relacionados a la inatención, a la hiperactividad y sobre todo también a la impulsividad. Entonces es algo pues increíblemente maravilloso de que actúa no nada más de una manera y puede actuar de manera multimodal. O sea, tiene varios brazos para poder decir, bueno, pues voy a mejorar esta parte de la ansiedad, pero también voy a mejorar la concentración y voy a mejorar el sueño, voy a mejorar el estrés. Entonces, de alguna manera, empezaron a ver de que a partir de 3 semanas de estar usando el CBD, encontraron resultados. Pero bueno, actualmente ya se utiliza el CBD como una herramienta más que está al alcance y que es totalmente seguro y tolerado por todos los pacientes. Y aquí es algo también importante mencionar, porque es una pregunta que tienen todos los papás. Oye, pero si le voy a dar CBD a mis hijos, ¿los voy a drogar? No, no, la respuesta es un rotundo no. El CBD no tiene nada que ver con otros cannabinoides, principalmente con su contraparte, que es el THC, que es el más famoso. El THC, pues sí tiene esa parte de psicoactividad, que sí pone high, pero el CBD no. Al contrario, como les comento, el CBD está autorizado y avalado por la Organización Mundial de la Salud, eso, como un suplemento, y está totalmente autorizado para el uso en deportes, en competencias, o sea, no hay ningún problema con el uso del CBD, o sea, lo pueden utilizar sin ningún problema. Si ya se decidieron por empezar a utilizar el CBD, pues hay que buscar un CBD que sea bueno, o sea, que sea de muy buena calidad y que no tenga otros cannabinoides, ¿ok? Aquí CBDBs, bueno, pues tiene esa muy buena opción. O sea, tenemos un CBD que está libre de cannabinoides y es únicamente CBD puro. Otra gran ventaja, ¿qué pasa en los niños y en los, sí, sobre todo en los niños? Muchas veces buscamos formas de presentación para darles el CBD. Y CBDBs, por ejemplo, tiene 2 muy buenas formas de presentación para dárselas a los niños. Una, que a mí me encanta, que son las gotis. ¿Por qué? Porque las gotis, si el niño las acepta, mientras más vaya creciendo es más probable que las vaya a aceptar porque no tienen un sabor ni amargo ni nada. O sea, de alguna manera las gotis tienen ahí por ahí un extracto como de coco y pues bueno, es muy tolerable. Y si en caso que no les gustara, es algo que pueden disimular o mezclar con su jugo, con su licuado, con cualquier alimento sin ningún problema. Entonces las gotis es una gran opción y
qué mejor opción que también están las gomis. Las gomitas es una dosis ideal para los niños, que son dosis muy bajitas y pues tienen un sabor que, digo, a niños y a los adultos nos agradan, o sea, saben ricas, se pueden dosificar, incluso las puedes partir en más pedacitos para tener más dosis y son dosis muy bajitas. ¿Cuánto le voy a dar a mi hijo? ¿Cuánto le voy a dar a la persona? ¿No? Exacto. Por lo general, esto va a variar dependiendo si los síntomas son leves o son un poquito más severos. Antes de darles la recomendación, digamos, como general, como universal, yo les recomendaría que si van a utilizar un tratamiento para el TDA, esto lo lleven de la mano con un profesional de la salud. Llámese médico general, psiquiatra, neurólogo, alguien que sepa también cómo llevar el CBD. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. Pero de manera general, síntomas leves de TDA, síntomas leves de TDA, responden muy bien a dosis de 40 miligramos al día. ¿Ok? Y esto puede ser dividido en 1 o 2 tomas al día. ¿Ok? Okay. Síntomas un poquito más severos de TDA, 100 miligramos al día, digamos, es lo estándar. O sea, esto es lo que se ha reconocido en los estudios, en la evidencia que hasta ahora tenemos en cuanto a, digamos, una dosis universal para poder tratar el TDA. No todos responden a la misma dosis. Hay veces que hay que irla dosificando, aumentando por semana o disminuyendo dependiendo de la respuesta. Hay que personalizar cada caso porque a lo mejor hay personas, hay pacientes que ya están bajo un tratamiento médico y no por eso vamos a sustituirlo, vamos a quitar su Concerta, su Ritalin, lo que estén tomando por darle CBD. Simplemente vamos a ver la manera en cómo les podemos dar el CBD para que junto con el tratamiento no compite ese CBD y pueda, al contrario, potencializarlo y mejorar el tratamiento. Okay. Entonces, por eso la importancia de preguntar esto con un médico. Lo puede diagnosticar cualquier profesional de la salud, ¿ok? Sin embargo, hay algunas áreas de especialidad que tienen más enfoque en esto. Por ejemplo, los neuropediatras, los psiquiatras infantiles, los psicólogos infantiles. Yo como psiquiatra les estoy presentando la evidencia que hay y yo como psiquiatra les comparto mi experiencia de que yo utilizo el CBD tanto con mis pacientes como a manera personal y con la familia. O sea, es algo que es ya algo rutinario, que es algo completamente seguro, tolerado y recibo muy buena retroalimentación por parte de mis pacientes. Tengo pacientes que toman su CBD únicamente como tratamiento único, como monoterapia, pero tengo muchos pacientes que complementan sus tratamientos con el CBD y lo llevan muy bien, lo llevan muy de la mano. Entonces, pues eso, o sea, lo que les digo, se van a ver médicos, van a ver psiquiatras que sí van a estar a favor y hay otros que van a decir, híjole, soy como muy escéptico porque pues también, o sea, también hay mucha información actualmente de que el CBD ya se utiliza para todo. Entonces, eso es lo que a muchos médicos dice, oye, pues sí, pero ya todo es una maravilla y no, o sea, vamos a trabajar con la evidencia y de la mano de un profesional de la salud, o sea, adelante, o sea, desde que funciona, funciona, nada más eso, hay que ser pacientes, hay que darle tiempo al CBD también, así como a los medicamentos que no actúan de un día para otro. Como les comento, sean constantes unas 3 semanas con su tratamiento y van a empezar a observar cambios y mejorías. Entonces, sí, no es la primera vez que me toca escuchar que el psiquiatra no está muy de acuerdo con el uso del CBD. Pasa, pero bueno, vemos otros psiquiatras que sí. Entonces, esto, bueno, hay que balancearlo y pues bueno, no, ni uno es más malo que otro. Simplemente tenemos diferentes puntos de vista y somos médicos. Entonces, bueno, háganle caso a su médico. Contento de haber estado en mi primer live de este año y pues bueno, por mí encantado de seguir platicando de cosas tan interesantes con ustedes y que la gente eso se siga interesando por el CBD, por su bienestar y pues nada más. Gracias a todos.